Diego Armesto, profesor de Derecho Constitucional. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. A ver, ¿el toque de queda existe en nuestra legislación? No. Ayer anoche, después de ver el programa de ustedes, que un colega tuyo, bueno, Eduardo, habló y dio la definición. Buscamos la etimología. Yo me fui te voy a ser sincero, a la biblioteca de Joaquín B. González, a González Calderón, y empecé a buscar, a ver en los índices, porque empezás por el índice para rápido. No está. No hay toque de queda como tal, porque hay una cuestión que el Instituto de la Emergencia es el estado de sitio, es el artículo 23 de la Constitución, punto. Hoy lo ratificó Pichetto aquí. Bien. Estuvo en diálogo con Pancho Olivera y Guada Vázquez. Entonces, ¿cuál es el tema? Es decir, la Constitución en el 23 te dice, hay dos formas del estado de sitio, conmoción interior o ataque exterior. ¿Alguna de las dos se configura? No. Entonces, lo que están haciendo es probar de nuevo con otro DNU, con otro DNU, con otro DNU, para en algún momento va a pasar algo. Ahora, y déjame un paréntesis más con esto. Me encanta a mí escuchar cuando los políticos o nuestra clase dirigente se compara con Francia. Si leyeran el artículo 16 de la Constitución de Francia, se darían cuenta que en Francia no es igual que acá. Una emergencia en Francia la declara el presidente informándole en forma oficial al primer ministro. El primer ministro tiene la obligación de informarle automáticamente al Parlamento. Y el Parlamento tiene que pasar por el dictamen que hace el Consejo Constitucional. Acá se juntaron los muchachos y firmaron un DNU y sacaron un DNU donde te dicen que te van a poner multas, donde generan un sistema muy perverso porque le delegan facultades, el presidente le está delegando facultades de multa y sanción a los gobiernos de provincia, a los municipios, porque el decreto es el presupuesto mínimo. Si mañana mi intendente, yo vivo en el conurbano profundo, yo vivo en el conurbano sur, mañana mi intendente, el eminente no se le ocurre cerrar definitivamente todo, y van a cerrar todo. Entonces, lo que estás diciendo que eso te habilita un infran en Formosa. Exactamente, exactamente. Entonces parece que con la experiencia de Formosa, con la experiencia de Santiago del Estero, con lo que pasó con ese papá que estaba en Neuquén y se fue a Córdoba. Es decir, tenemos un caldo de cultivo, un poco como vos lo estás diciendo, que el conurbano también es un foco importante. En el conurbano, Pablo, y los invito un día, recorremos un sábado a la tarde el conurbano, porque esto empieza a las 8 de la noche. Yo vivo en el conurbano norte, Derqui, Pilar. Ah, bueno, yo vivo en conurbano sur. Hay campeonatos de fútbol municipal donde es gracioso pasar y ver 150 personas tomando todo el mismo el pico. Totalmente. Es decir, porque la restricción empieza a las 8 de la noche, no a las 10 de la noche. Entonces, en el transcurso de la tarde vos podés hacer lo que quieras. Es decir, y echarle la culpa. Ustedes ayer, yo vi a tu pase con Eduardo ayer y coincido en ustedes dos, echarle la culpa al ciudadano. Lo que hay que entender es que hay un marco que es la Constitución. Pero después quiero hablar sobre el rol de la justicia, porque acá no es Diego Armesto, profesor de Derecho Constitucional, el que tiene que venir a recordarnos que tenemos un marco legal. Yo recuerdo, y esto siempre lo hablo con un profesor de tu especialidad, que es el doctor Antonio María Hernández. La tuta, un amigo. Exactamente, que ha planteado y ha hecho trabajo sobre emergencia constitucional y COVID. La Corte Suprema ha estado absolutamente ausente, los tribunales en general, ha habido fallos cuando se han violado ya flagrantemente, en los casos más excepcionales, ya obligando tardíamente a Infran a que abra, pero frente a esta nueva legislación tan precaria, bueno, ¿quién vela por la constitucionalidad? Bueno, que ahí hay otra cosa más es decir, y también la función del Congreso. Es decir, la república son tres poderes que se controlan entre sí y funcionan. Esa es la estructura que nosotros tenemos en una república. Entonces, ¿cuál es la función del Congreso? Porque el presidente sigue legislando por DNU y atropella a los otros poderes. En Francia, aparte hay otro hecho anecdótico el año pasado, cuando era la segunda vuelta de las elecciones municipales, Macron logró prorrogar la elección con un acuerdo parlamentario, que es un poco en la línea con lo que va Milei. Es decir, hay que tratar de ver esto del miedo y cómo funciona la Constitución. Y esto de que yo te hablé hace un rato de la división de poderes. Son los frenos al atropello. Cuando el Ejecutivo te quiere atropellar, vos tenés freno. Entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la cabeza del Poder Judicial, en algún momento, y bien vos lo dijiste, en el caso Formosa, tuvo que ponerse los pantalones y resolver la cuestión de lo que estaba Formosa. Tarde, pero lo resolvió. Sí. Entonces, en el caso del dictado de DNU, tendría que volver la Corte Suprema, sus antecedentes, ir a consumidores argentinos. Dice, a ver, señores, cuando el Congreso está en sesiones ordinarias, usted no puede estar dictando decreto de necesidad de urgencia. Entonces, es una ley del Congreso la que puede llegar a restringir alguna que otra libertad. ¿Por qué? Porque la misma Convención Americana de Derechos Humanos, que el decreto cita, el artículo 22 citan, y lo citan desde el 260 en todos los decretos,
El artículo 22... Pero Diego, si no está el toque de queda como legislación, sí, como figura legal en la Argentina, sí, tendría que estar el estado de sitio. Podría ser como una figura, pero vos acordate que el estado de sitio es en dos casos. ¿Qué le haces aprobar al Congreso? El Congreso de la Nación tendría que aprobar y tendría que configurarse la conmoción interior. Ahora, no hay una conmoción interior. Porque ahí tendríamos que caer en el concepto en lo que te dice el artículo 23 de la Constitución. Conmoción interior o ataque exterior. Sí. Ahora, ¿la pandemia es conmoción interior? Bueno, que se haga el debate en el Congreso de la Nación. Que debatan, no hay consenso. No. Te imponen todo. Y en la caja de resonancia del consenso y el diálogo democrático que tanto exige todo el mundo es el Congreso de la Nación.